En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús da el ejemplo de pedir al Padre que no nos meta en tentación, y más bien que nos libre del mal, o sea, que nos libre de ser tentados. En esta enseñanza quisiera explicar el proceso entero de la tentación, cómo empieza con aquel que oscurece el conocimiento y luego concluye con ese mismo ganando o perdiendo la batalla de esa tentación en contra de ti. Primero que nada, sabemos que Dios mismo, Él no tienta a nadie, sino que Él permite que seamos tentados. Vamos al ejemplo de Job. Job capítulo 1, versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo el Señor: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. El acusador de los hermanos es semejante a un abogado. Busca un derecho legal para hacernos daño. Y lo que estamos viendo acá en el caso de Job, no había realmente un derecho legal notable, pero justamente vamos a hablar del tema de la tentación y quiero hacerlo a través de 5 puntos muy importantes. Primer punto es la tentación. Segundo, la duración. Tercero, la conclusión. Cuarta, la defensa. Y el quinto punto, el contraataque. Empezando con el primer punto, la tentación. ¿La tentación qué es? Pues es la maquinación que se lleva a cabo con el objetivo de hacerte pecar voluntariamente. En el caso de Job, la tentación era matar a su familia y quitarle todas sus posesiones y causar un aguijón en su carne, con el objetivo de que con tan fuerte desgracia, pues él sea debilitado y angustiado para pecar voluntariamente, blasfemando. Ahí lo dice claramente, que va a blasfemar en tu misma presencia. En otras palabras, la tentación es la batalla en contra del enemigo. Y esa batalla, del punto de vista del enemigo, consiste en afligirte para hacerte pecar. Hebreos 12, versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El resistir el pecado es una batalla, hermanos, donde uno tiene que pelear hasta la sangre, básicamente hasta la muerte. Ahora, esa batalla tiene diferentes niveles de intensidad. En el caso de Job, el nivel era probablemente máximo nivel por perderlo todo y luego tener que sufrir una enfermedad en su cuerpo. Podríamos concluir que el nivel de tentación y esfuerzo que el enemigo tenía en contra de Job era muy grande, ya que también era un reto directo entre Dios y Satanás, pues en ese caso requiere un máximo esfuerzo de tentarlo hasta el límite para tratar de demostrar a Dios que podía ganar ese reto. Así que nuevamente la tentación es la concupiscencia, es el deseo, la estrategia y el método que el enemigo usa para debilitarte y guiarte hacia hacer lo malo delante de Dios, especialmente que lo hagas voluntariamente. Punto número 2, la duración. La duración de la tentación es el tiempo cronológico que dura la batalla en contra del diablo. Mientras más tiempo dure la batalla, más chance hay de ser debilitado y caer en el pecado. En el caso de Job, la tentación para blasfemar fue básicamente 38 capítulos. Fue bastante tiempo, porque recién en el capítulo 38 fue que Dios tuvo que intervenir por Job. En el caso de Jesús en el desierto fueron 40 días y 40 noches. En el caso de Jesús en Getsemaní fueron solamente unas horas cuando estuvo orando y fue tentado con angustia para no tener que sufrir y ser crucificado. Y también en el caso de Jesús siendo tentado por Pedro, influenciado por Satanás, tratando de decirle que guarde su vida, pues eso duró básicamente un segundo esa tentación. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 21.
Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. La reprensión del Señor Jesús hacia la tentación que trajo Pedro fue instantánea. Así que con estos ejemplos solo quiero establecer que hay diversas duraciones de tentación y cuánto tiempo se tardan las tentaciones depende de varios factores, de lo cual no quiero cubrir mucho el día de hoy, no es el enfoque, pero lo que sí quisiera establecer es que estando en la batalla de la tentación, es un lugar de completa desventaja. Mientras más tiempo estás en esa batalla, más te debilitas poco a poco. Así que nuestra meta durante la tentación siempre debe ser de salirnos de esa situación lo más rápido posible sin caer en la acechanza del diablo, en la trampa del diablo. Punto número 3, la conclusión. Ahora, la conclusión, esto es el resultado de la batalla. Si tienes una victoria o una derrota por causa de la tentación, te cedes a la tentación y haces lo malo, pecas, o resistes a la tentación y se concluye esa batalla sin que peques, sin que caigas en pecado. En la oración del Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación y líbralos del mal. Bueno, ¿qué es el mal? En el contexto de caer en la tentación, vamos nuevamente a Job para ver ese mal más definido. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El mal, en este caso, más claramente definido por su mujer, decía que maldiga a Dios y que se muera. Eso sería la conclusión que buscaba Satanás en el caso de Job para ganar ese reto. Y la victoria la tuvo Job porque reprendió a su mujer con sabiduría hasta que Dios mismo lo tuvo que librar de esa situación. Pero tampoco fue tan rápida la victoria como cuando Jesús reprendió a Pedro, porque Jesús no se concentró en luchar en contra de sangre y carne, sino que se concentró en luchar en contra de las huestes de maldad, en lo espiritual. Mientras que Job se enfocó en reprender a carne y hueso a su mujer y a sus amigos. Pero cuando él entendió quién realmente era su adversario, quién estaba detrás de todos sus males, pues entonces recién se arrepintió ya con ese conocimiento, se arrepintió por hablar más de la cuenta y tuvo victoria. Ahora me gustaría hacer un breve paréntesis para decir que hay diferentes clases de pecados. Por ejemplo, los sexuales, que es el adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, está la idolatría, brujería, mentira, robo, el maltrato, maledicencias, y ustedes saben, la lista sigue. Y también existen diferentes clases de tentaciones para que el enemigo logre que tú caigas en uno de esos pecados y que lo hagas voluntariamente. Pero bueno, ahora quiero hablar un poco de cómo defenderte. El cuarto punto es la defensa. Primero que nada, tiene que entender que la lucha nuestra no es contra carne y sangre. Entonces, nuestra forma de defendernos es a través de la oración, para que Dios te respalde, mandando sus ángeles para defenderte y fortalecerte mientras que sigues en esa batalla, para que puedas concluir la batalla sin caer en el pecado. Vamos a un ejemplo que quizás no es tan común para estos casos, y eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. Este es con Elías, capítulo 19, versículo 3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, que se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo al ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos el ejemplo muy claro de nuestra defensa que está disponible para los hijos de Dios para defendernos en contra de la tentación y tener esa fortaleza de parte de Dios. Y esa fortaleza son sus ángeles. Elías estaba tentado a quedarse en ese lugar para morir, básicamente, y no cumplir todo su llamado. Entonces vino un ángel que no solo lo fortaleció espiritualmente al tocarle y decirle, levántate, sino que también le dio una torta para que se fortalezca físicamente, para salir de ese lugar de desánimo que lo iba a llevar a la muerte eventualmente. Otro ejemplo que tenemos de los ángeles fortaleciendo a un hijo de Dios que ora es el profeta Daniel. El profeta Daniel, en este caso, podemos decir que era una fortaleza espiritual. Daniel 10:7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. En el caso del profeta Daniel, vemos que el ángel del Señor lo toca y le habla y le fortalece mientras que él estaba orando. Eso es otro ejemplo de cómo funciona como una defensa, esa fortaleza espiritual que viene del cielo para ayudarte y alentarte en contra de la tentación. Otro ejemplo muy conocido es cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, y eso está en Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos una estancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesús estaba aquí angustiado intensamente y mientras oraba un ángel vino para defenderlo, para fortalecerlo, porque era algo espiritual que no podemos ver, algo que estaba pasando aquí. Y tiene que ver con el mismo espíritu que le dijo, Señor, ten compasión de tu vida, que no te acontezca esto. O sea, el plan del diablo, en este caso, estamos viendo que era que Jesús no lleve a cabo su misión de sufrir y ser crucificado. Esa era la tentación en este caso. Y Dios, hecho carne, dándonos el ejemplo perfecto de cómo aún en la angustia y el sufrimiento no debemos ceder a la tentación. Y que Él va a enviar sus ángeles para fortalecernos, para que no caigamos. Por eso dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Y ya estando el Señor Jesús pues fortalecidos, ¿qué fue lo que dijo cuando nuevamente Pedro noblemente quiso impedir su misión al oponerse a su arresto? Eso lo vemos en Juan capítulo 18, versículo 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ya el Señor Jesús estaba fortalecido por la oración. Ya se ve que tomó su decisión y estaba listo para lo que venía. Pasó esa tentación. Pero aún así hubo un último intento de detener su arresto. Y rápidamente, nuevamente lo reprendió a Pedro y lo calmó para que se pueda proceder con su arresto sin ningún daño colateral. Y tuvo victoria porque no se detuvo y no dio lugar a la tentación. Hay otros ejemplos bíblicos que les podría dar en cuanto a la defensa, pero por ahora solo quiero resumir el tema de la defensa diciendo que
cuando estamos bajo una tentación y la batalla es difícil, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que oremos para recibir el respaldo celestial, para no caer en tentación. ¿Y dónde se habla de este respaldo? Bueno, eso lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredores de la salvación, que somos nosotros. Entonces quisiera darles ejemplos que se viven hoy en día en cuanto a la defensa. Muchas veces he dado ejemplos de lascivia, pero pudiera dar otro ejemplo muy común. Eso es cuando alguien te ofende y estás bajo una nube de amargura porque estás ofendido. En un estado de ofendido, pues lo que sucede es que te enojas y te vienen muchos pensamientos a tu mente, de rendirte y separarte de tu hermano o tu hermana por ofenderte por lo que han dicho, por lo que han hecho. Y el enemigo te va a venir a acordar de la forma que te trataron, de sus palabras toscas, de los malos pensamientos que quizás tiene esa persona en contra de ti. Y te pondrá malas sospechas que se van amplificando y creciendo con el tiempo. Y para que pierdas esa batalla simplemente tienes que aceptar lo que el enemigo dice. Y tienes que verbalizar tu frustración con las palabras de maldición, de separación, de división, con palabras de desprecio. Pero en lugar de caer en el lazo del diablo y caer en esa tentación de maldecir porque te ofendió tu hermano, bueno, ¿cómo puedes hacer para tener victoria? Bueno, la versión más común es dejar que pase el tiempo. Pero la versión más rápida es perdonar y pasar la hoja rápido. Pero si realmente la ofensa ha sido grave, pues, y estás angustiado, lo que se tiene que hacer es, antes de saltar a conclusiones y en tu mente acusar y acusar, pues tienes que ir en privado y orar y decir al Señor que necesitas ayuda, que esta ofensa ha sido grave. Entonces lo que naturalmente debe suceder si eres genuino es que Dios te va a mandar sus ángeles y vas a sentir, así como Elías sintió que un ángel le tocó, vas a también sentir un respaldo celestial y un refrigerio y una voz interna que te dice, pues levántate, y hasta quizás te deje una torta por ahí, pues que en el caso tuyo sería como una distracción para hacerte sonreír. Puede enviar a tu hermano para consolarte y animarte, cosas así. Hermanos, tienen que aprender que el que se ofende pierde, eso lo hemos dicho muchas veces. El que es rápido para ofenderse no dura mucho tiempo en la congregación. Y pudiera hablar de esto y dar muchísimos ejemplos. El punto es que cuando eres tentado para maldecir, para mentir, para robar, para fornicar en tu corazón, o lo que sea la concupiscencia que el enemigo está usando en contra de ti, y ves que la batalla es fuerte, tienes que detenerte. O sea, detente, vete rápidamente a tu lugar secreto. O sea, busca un lugar con menos distracción posible y ora a Dios, pidiendo que te ayude, que te respalde. Todo esto está bajo la categoría de defensa. Ahora me gustaría pasar al último punto, que es el contraataque. ¿Qué exactamente es el contraataque? Eso es el ser golpeado, pero rápidamente devolver el golpe con otro golpe. Ese es ser tentado, iniciando la batalla, y que tú rápidamente reconozcas el ataque y respondas rápidamente y fuertemente para salir de la situación lo más antes posible, antes de recibir más golpes y ser debilitado con cada segundo que pasa. En el caso del Señor Jesús, él rápidamente reconoció que no era Pedro hablando, sino que fue la influencia del diablo que lo movió a reconvenirle a que guarde su vida. Y Jesús se enfocó en el Espíritu y no en el hombre. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice:
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El enemigo toma el primer paso, como si fuera un juego de ajedrez, y te deja que sea tu turno para ver lo que haces. Y en lugar de enfocarte en todas las fichas, en lo que tienes que enfocarte es en lo espiritual y no en lo natural, y en cómo sales de esa situación lo más rápido posible. Así se contraataca, hermanos, así se gana rápido la tentación. Y me parece a mí, es lo más efectivo que puede existir. Dios te va a dar la salida entre tantas opciones para cometer errores. Él te va a mostrar la puerta correcta que tienes que tomar, pero lo tienes que ver del lado espiritual. Y esto toma mucha práctica, es estar velando y orando en todo tiempo para no caer en la tentación y hacer el mal. Me gustaría dar dos ejemplos bien comunes y reales de un contraataque. El ejemplo número uno, de lascivia, por ejemplo, se te cruza imágenes perversas en la pantalla, es muy común. Entonces rápidamente lo cierras y lo borras y reprendes a espíritu de lascivia. Y el ejemplo número dos es el de rencor y raíz de amargura. Es que te tratan mal, te dicen algo que te ofende. Entiende que el enemigo vino para destruir hogares, hermanos, para dividir matrimonios, para separar hermanos, para cortar esa fidelidad que hay entre hermanos y causar malas sospechas. Pues rápidamente lo que tienes que hacer es perdonar, perdonas en tu corazón y no respondes mal por mal, o sea, no maldigas y simplemente dices, Señor, esto me ha ofendido, pero le perdono, le perdono y decido no seguir estos pensamientos de víctima que me va a llevar al resentimiento. Entonces decides no ofenderte en tu corazón y en lo natural pues respondes con amor y paciencia de una manera que produce pues este mensaje, que brinda este mensaje y eso es, no hay ningún problema, no hay ningún problema y sigues tu camino y dejas que Dios se encargue del asunto. Y lo que sea que el enemigo lance, acuérdate que estás siendo tentado y acuérdate de mirar la tentación de una manera espiritual y no tanto de una manera natural, donde simplemente le está diciendo al diablo, bueno, veo lo que estás haciendo y lo reconozco, así como el Señor Jesús reconoció su adversario que estaba actuando en Pedro y no vio a Pedro como su adversario, sino al que estaba detrás de Pedro. O sea, veo la clase de golpe que me estás lanzando, veo la clase de arma, la clase de movimiento de combate, veo la estrategia, veo lo que quieres que yo haga y cómo quieres que yo responda. ¿Y sabes qué? No lo voy a hacer. No voy a hacer. Ese golpe no va a tener ningún efecto porque voy a reprenderte, voy a contraatacar, voy a hacer lo que tú no quieres que haga. Más bien voy a hacer lo opuesto. Ya Dios me mostró la salida, yo te golpeo a ti, te paso por encima y salgo por la puerta. La salida que Dios me mostró, porque he decidido perdonar inmediatamente a mi hermano y no ofenderme y resentirme. He decidido no seguir mirando esa imagen perversa, porque eso me va a llevar a otra imagen y a otra imagen y te reprendo en el nombre de Jesús. Y esta batalla se termina ahora mismo. Y así, hermanos, es que se gana la batalla en contra de la tentación. Así es que se lucha hasta la sangre en contra del pecado. Y no necesariamente como nos han enseñado las cuatro paredes, que después de haberte embarrado, después de haberte masturbado, fornicado, emborrachado y engañado, que luego le dices al diablo cuando vas a la iglesia el domingo que pues que el diablo está derrotado y está bajo tus pies, así como lo he escuchado toda mi vida en la iglesia. Eso es ser un necio. El enemigo ya te ha acusado hace rato, ya perdiste hace un ratazo, pues ¿qué hubiera pasado si Job hubiera maldecido a Dios? Pues perdía también y nunca hubiera sido usado como un ejemplo hasta el día de hoy. Así que para resumir esta enseñanza, hermanos, el enemigo nos quiere condenar. Y para hacerlo necesita que pequemos voluntariamente. Sus objetivos están centrados en hacernos pecar, más que nada.
porque este mundo es una prueba para ver quién es un hijo de Dios y quién es obediente y quién no. La forma que lo hace es a través de la tentación. La tentación debe tener una duración breve. Mientras más tiempo estás en la batalla, más se va desgastando tu armadura y más susceptible eres para caer en el pecado. La tentación concluye cuando decides caer en el pecado y ser derrotado, o salir de la zona de batalla sin caer y tener victoria. Nuestra defensa, cuando estamos siendo atacados fuertemente y la tentación es grande, pues es de orar y pedirle a Dios que les ayude. Y mientras sigues resistiendo, Dios te envía a sus ángeles para defenderte y fortalecerte hasta que se acabe la batalla. Y el contraataque es ver la batalla de un punto de vista elevado y espiritual. Y con un solo golpe le respondes a la tentación de una manera que el enemigo no se lo espera, descuadrándolo y despojándolo rápidamente. Sean bendecidos.